Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, armados más de esperar. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, continuando la serie Personalidades del exilio cubano, tenemos una personalidad literaria y hasta política del exilio cubano. Me refiero al escritor, dramaturgo, poeta, periodista José Abreu Felipe. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, Albertine, por invitarme. Hoy es un placer tenerte aquí y para mí eres uno de los escritores más representativos de la llamada generación de El Mariel, que se extiende a la literatura cubana, aunque realmente tú no viniste por El Mariel de Cuba, no. Tú saliste en el año 83 vía España, pero tu obra es impresionante, José Abreu, tanto poética como la dramaturgia, como tu prosa, como tus novelas, que son las que más me impresionan. Pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos a hablar un poquito de ti, que por cierto, de ti, todas las preguntas que te voy a hacer, prácticamente las saqué de esta revista, Dossier José Abreu Felipe, este magnífico trabajo editorial que hace nuestro amigo Morelli, y que ya tiene como antecedente 3 dossier anteriores. Dossier Zoe Valdés, dossier Monte Huidobro y dossier Julio Mata, este fallecido dramaturgo cubano. Así que vamos a felicitar a Rolando Morelli porque se lo merece por esta magnífica obra, por este magnífico empeño de destacar los valores de la literatura cubana, de la literatura universal cubana, porque estés en exilio o no, son valores universales. Pero bueno. Hace un gran trabajo, Morelli. No, por eso lo estoy felicitando, un trabajo riguroso. Además, cuenta con muchas colaboraciones para este trabajo, como nuestro amigo Juan Cueto Roy, que trabajó en eso. Él estuvo a cargo Luis de la Paz, Armando de Armas, etcétera, etcétera. Denis Fortún, son muchos. Pío Serrano, pero ese no es el caso eres muy buena la entrevista que incluyeron ahí, no, de Denis Fortún, muy buena la entrevista. Muy buena, muy buena. Aquí se impone algo. Primeramente, tú naces en La Habana, Cuba, y naces en los años 40 y tantos. 47. 47. Estamos en 17, quiere decir que cumplí 70 años este año. ¿Tu niñez cómo fue, José Abreu? Fue una niñez alegre, aunque éramos muy pobres, porque éramos 4 muchachos. Mi padre era el único que trabajaba. En aquella época ganaba 17 pesos a la semana para mantener a 4 personas. Imagínate que no nadábamos precisamente en la abundancia, pero desayunábamos, almorzábamos, comíamos y teníamos ropa y zapatos con que vestir. Y la pasamos muy bien. ¿Cuáles fueron tus sueños, vocaciones infantiles? Por aquella época, antes que llegara el proceso castrista. Lo que tú retratas en tu novela Barrio Azul, ¿cuáles eran tus sueños infantiles, tus metas infantiles? Bueno, no creo que tuviese meta, lo que me gustaba era hacer lo que hacían todos los niños, que era vagabundear por la Loma, mirar Papalote, hacer esas cosas. Pero mi interés por los libros en especial empezó muy temprano, siendo yo un niño, viendo a mi papá leer. Mi papá era un gran lector. No leía gran literatura, lo que a él le gustaba leer eran las novelas de vaqueros, las novelas de aventura. Marcial Lafuente Estefanía, ese era su que por cierto, ese era su maestro. Que se las robabas y cuando leíste varias dijiste, pero esto es lo mismo siempre. Además, cuando leía el periódico nadie se le podía arrimar. Era un rito. Sí, a no ser que corrieras el riesgo de ganar tu garnatón o un pescozón por perturbarlo. Él llegaba todas las tardes del trabajo, se bañaba y sentaba en camiseta en el portal a leer el periódico. Ese era su momento sagrado, no se le podía molestar. Tú has traído fotos que van a ilustrar esta entrevista, que en cualquier momento, tanto como tus libros, van a aparecer en pantalla.
Y me llama la atención, otros escritores pues traen fotos, algunas familiares, pero con tal personalidad, con fulano, con el otro, con el destacado dramaturgo. No, no, tus fotos todas son de familia. Son tus padres, son tus hermanos, algunos amigos muy, muy queridos, pero todo es de familia. ¿Cuál importante es para ti la familia? Bueno, para mí la familia tiene una importancia trascendente. Sin familia no, yo creo que no existiría mi obra, porque mi obra, tanto lo que he hecho en teatro como en prosa, como en poesía, se podría resumir que de lo único que hablo es de la familia. Soy una persona muy familiar. ¿Cuándo empiezas a escribir? Muy niño, de muy niño. Yo creo que tendría 9 o 10 años viendo a mi papá leer. Mira, ahí hay una foto ahí y no voy a hablar de las fotos, de todas. Ahí estás tú con tu hermano Juan. Sí. ¿Cuál eres tú? El que está de pie. El que está de pie. Y el que está cargado. Que por cierto, Juan no se parece en nada en la puerta ahora, de la casa. Porque ahí es un niño precioso y ahora está horrible en estos momentos. Es una broma. Y entonces escribí, ¿tú sabes qué fue lo primero que yo escribí? Una novela de terror y de misterio. ¿Y qué te la inspiró? Bueno, ver a mi papá leer. Era tu papá leer. Y se llamaba La mansión de los Lovers. Había un asesinato por página. Y tenía como 100 y pico pesos y yo mismo la ilustraba y hacía los dibujitos. Y después la encuaderné, la presillé y la conservé cantidad de años. Yo no sé después que se me perdió de pronto. Pero sé que era una bobería, ¿no? Una cosa de niño, pero... Hay algo que tú me comentabas. Le tenía cariño a esa foto. Para demostrar tus inquietudes, tanto políticas, porque eres escritor, rehuyes las agrupaciones, como buen escritor eres un rumiante solitario, pero sin embargo eres un hombre de fuertes convicciones políticas. Y me enteré contigo, fuera de cámara, porque vamos a hablar así, que en el año 68 fuiste con otros jóvenes más frente a la embajada de Checoslovaquia para repudiar la invasión de los soviéticos a Checoslovaquia. Y bueno, aquello ya fue el primer enfrentamiento que tuviste con el rey. No fueron unos cuantos jóvenes, eran cientos, al extremo que la recogida que se hizo ese día, que fue el 22 de agosto de 1968, fue tan grande y tan alarmante que tuvo que salir en los periódicos. Juventud Rebelde recogió, claro, no habló para nada de la invasión de Checoslovaquia, si esto lo quiere para sus hijos, entonces salía muchachos con camisones grandes, con pantalones estrechos, o sea, como si fueran hippies. Ahí estás en el malecón de Habanero. Sí, estoy igualito. No has cambiado en nada. No, creo que hasta el mismo peso tengo. José, has hablado, también te has referido, porque hay escritores, hay cronistas, redondeándote la idea de, sí, perdona que yo estuve una semana desaparecido. Cuando caíste preso por Cuando caí preso, que estuve en Villa Marista, mi madre fue a buscarme a las morgues, a los hospitales, pensando que había tenido un accidente, aunque cuando el escándalo fue tan grande que salió en los periódicos, ella pensó que yo había caído preso en aquella época. Y entonces fue a buscarme a Villa Marista y le dijeron que allí yo no estaba. Y sí estaba. ¿Te pusieron en libertad con alguna advertencia? Sí, que la próxima vez que me iba directamente para Camagüey 4 años. Pero bueno, allí quedamos fichados, fotografiados, todas las cosas que te hacen ellos. Y la advertencia final, la próxima vez que caigas vas para allá. Y también pues te prohibieron estudiar en la universidad carreras relacionadas con las letras. Sí, eso me enteré mucho después. Yo era un muchacho ahí, acababa de salir de servicio militar obligatorio, tendría 19 años. Cuando con mucha dificultad logré terminar el preuniversitario, que quise escoger una carrera, puse artes y letras, que era lo que me gustaba a mí estudiar. Y la respuesta la obtuve otra vez de Villa Marista. Me llamaron, me citaron para allá y me dijeron que la revolución iba a ser muy generosa conmigo y me iba a permitir estudiar en la universidad, pero una carrera de ciencias, no de letras. Y entonces yo escogí matemáticas.
¿Eras bueno en matemáticas? Porque Sí, los a mí me escritores, gustaba la matemática. regularmente los escritores no se llevan con las ciencias. Bueno, hay muchos casos de escritores famosos, que no es mi caso, pero que eran matemáticos. Hay muchos Se da el casos. caso, sí, pero no es tan usual. Hay otra cuestión que me preocupa mucho ya viniendo para el presente, y es ese encasillamiento que se hace de literaturas de las dos orillas, la que se hace en el exilio y la que se hace dentro de Cuba. ¿Para ti existe realmente las dos orillas? Yo pienso que la literatura es buena o mala. Da lo mismo que se escriba allá que se escriba aquí. Lamentablemente allá no se puede hacer una buena literatura porque no hay libertad. Y para hacer libertad se necesita ser libre. Entonces escribir lo que te da la gana, como te da la gana y cuando te da la gana, sin estar preocupado porque tengas que esconderlo. Ni que voy a jugar con el mono pero no con la cadena, o con la cadena sí, con el mono no. Así no se puede hacer buena literatura. Te he escuchado decir que te gusta mucho la poesía. Pero yo te pregunto, ¿en qué género literario te sientes más cómodo? A mí me gusta mucho la poesía y yo creo que es la madre de todas las artes, es la poesía. Lo que ocurre es que la poesía es esquiva. Tú no puedes decir, me voy a sentar a escribir un poema. Tú puedes decir, me voy a sentar a escribir un cuento. Voy a sentarme a planificar una novela. Voy a sentarme a planificar una obra de teatro. Pero Mira, no, ahí estás tú con tu madre en España, Madrid. Recién Sí. llegado tú a Madrid, ¿no? sí, muy recién llegado, Porque tú saliste de Cuba en el 83. en diciembre del 83. Te quedaste solo en Cuba, toda tu familia se fue. Yo fui. Por aquella época ya escribías, tenías... Sí, ya había escrito varias novelas y las fui sacando como pude y poco a poco. Hay algo que quiero destacar y quiero decirlo, y es lo que, por eso yo te he invitado hoy a este programa, que lo hago periódicamente con personalidades del exilio. Y te invito porque admiro tu obra, la calidad, cantidad, y es para decir algo. Un escritor exiliado cubano, exiliado, para escribir lo que tú escribiste, lo que has escrito, tiene que robar horas a el sueño, tiene que sacrificarse, porque no es el escritor que vive para escribir. La mayoría de los escritores cubanos del exilio han tenido que trabajar en todo lo que se presente. Comentamos que tanto tú como yo trabajamos en 7-Eleven, entre las cosas que hemos hecho. O sea, nunca tuvimos un mecena, nunca hemos tenido nada, todos, y tú has Trabajé carecido muchos de- años de cajero en restaurante. y has en varios hecho restaurantes. una obra fantástica. En poesía tienes Orestes de Noche, Cantos y Elegías, El Tiempo Afuera, que fue Premio Internacional Gastón Vaquero, digo algunos. Y los dos primeros los escribí en Cuba y los saqué y los publiqué Y en Madrid. en teatro tienes Renes, Provisional, Desechable y Degradable. Y sí, Que eso fueron 3 obras, con Orestes también, que está incluido en ese tomo, que lo publicaste con Silueta. creo que fue con Silueta. Sí, Tienes sí, Amar así, tres, Cantos y Elegías, Alguien quiere decir un adiós, una oración. una oración. Sí, ese es otro libro de teatro. Ese es un libro de teatro que publiqué en Madrid que tenía 5 piezas. Y muchas de estas piezas se han puesto en escena. Algunas se han puesto. Identificar con los personajes, con la trama, porque es humana. Tú la catalogas una pentalogía, Sí, porque son 5 libros. pero pentalogía es un término griego y tú lo aplicas. Sí, un grupo de 5, Pero esa es una obra que yo concebí desde muy joven. Quería hacer la historia, la biografía de una persona desde su nacimiento hasta la muerte. Inspirado un poco por el Juan Cristóbal de Roland, que leí en mi adolescencia muy temprana. Y entonces así la concebí. Después la vida y los avatares de la vida me la fue ordenando. Por ejemplo, la primera de esa pentalogía que yo titulé El olvido y la karma, porque creo que esas han sido las metas fundamentales de mi vida que no he podido alcanzar. El olvido, no he podido alcanzar el olvido,
todo lo contrario, me paso la vida recordando, y la calma tampoco la he tenido. La calma no la alcanzaste tú, pero sí el ego, en este caso, sí, Octavio González Paula, Tavi. Pero encontró la calma a través de la muerte temprana. Este libro, esta pentalogía, comienza con Barrio Azul, que se desarrolla... Es la infancia. La infancia, 1958 y demás. Luego sigue con Sabana la Mar, de niño a adolescente. Esa historia, la de Sabana la Mar, ocurre en el año 1961. Alfabetizando. Cuando el personaje que tiene 14 años va a alfabetizar. Y hay una cosa de esta novela, Sabana la Mar, muy importante. Y es cuando Tavi se enfrenta, conoce lo que es la muerte. Allí la conoce. La ve en otro niño como él, recluta joven, que muere. Bueno, eso es ya en Siempre la Lluvia, en la tercera. Yo pensé que estaba en Sabana la Mar. En Sabana la Mar también ocurre la muerte. Sabana la Mar, la muerte de un recluta, un compañero. De un brigadista. Brigadista, porque recluta ya él después en el servicio por militar. Cierto, Sabana la Mar es brigadista, cuando estaba en la alfabetización, en Pinar del Río. Ahora me recuerdo exactamente. Sí. Y luego Siempre la Lluvia. Mueren dos muchachos allí y también ve la muerte que no había visto nunca, matar a un animal para comer. O sea, es el choque un poco de muchachos de la ciudad con el campo, con la vida en el campo, en un lugar bastante inhóspito. No había luz eléctrica, no había agua potable, había que bañarse en el río, el agua había que cargarla para beber y ponerle tinaja. O sea, tú conoces eso también. Luego le sigue Siempre la Lluvia. Siempre la Lluvia. Que sigue propiamente el servicio militar. Va de 65 a 68, que coincide con el tiempo que yo estuve en el servicio militar obligatorio en el segundo llamado. Y está dividida en jornadas, como las películas rusas de la época. La Liberación, primera jornada, segunda jornada. Y cada jornada está marcada por una muerte de un recluta. Aquí si vienen las muertes de los reclutas. Muere un recluta en cada una de las jornadas. El instante, que es por orden cronológico, la número 4, no por orden de edición. No. Que tiene que ver del 1971 al 80. Exacto. Es una historia de amor que no tiene un final feliz, lo he dicho muchas veces, en medio de una Habana caótica, porque es la Habana de los 70, donde la represión en todos los niveles se recrudece. Es lo que se ha dado en llamar ahora el quinquenio gris, el decenio gris, el treintenio gris, el medio siglo gris. El medio siglo gris. Todo fue gris. Es que para algunos sí fue gris porque bebieron, como parafraseando al propio Fidel Castro, de las mieles del poder hasta que le llegó ese quinquenio gris y han querido sintetizarlo toda la represión de toda índole en su problema personal. Por eso le ponen quinquenio gris. Pero como tú dices, eso llevamos casi 60 años en esto. Y fíjate, si es así que esa termina, el instante termina con el asilo en la Embajada de Perú y el éxodo de Mariel. Se describe en la cuarta parte de la novela. Luego tienes Dile adiós a la Virgen. Esa es la última. Que fue exilio y fin de Tavi. Ahí es donde encuentra la paz Tavi, en el exilio. Esa trata de los últimos meses de él en Cuba, cómo sobrevive esos últimos meses en Cuba, y el exilio primeramente en Madrid y después en Miami, donde muere. Ahí me salí de Tavi ya, no quiero saber nada de él. ¿Pudiste exorcizar la memoria de cierta manera a través del olvido y la calma? Esta pentalogía de 5 libros. Bueno, lo he intentado, pero no he acabado, porque he seguido trabajando. De esa misma pentalogía hay personajes que a mí me fascinan. Yo no sé si recordarás que sale en Barrio Sur y sale también en la segunda novela el personaje de la abuela de Tavi. Que tenía un ojo de otro color. No, ese es otro. Sí, porque son tantos los personajes. Sí, no, es que hay dos abuelas. Está esa que es muy importante, que es la abuela blanca, y está la otra, que él le dice abuela, pero en realidad es la bisabuela, que es Tata, que es el personaje que cría a la madre. Por eso le llama abuela, porque fue prácticamente la madre de su madre, ya que la madre verdadera se muere a los 4 años. Cuando mi madre tenía 4 años, muere su mamá.
y entonces la abuela es la que la cría. Y yo la conocí en los años 50, que íbamos a su casa, vivía ahí en un solar en Marqués de la Torre, y era un personaje extraordinario, extraordinario. Cuando yo me enteré de la vida de esa mujer, y yo tengo que escribir eso, yo tengo que escribirlo. Y en eso estoy trabajando ahora. Ella vino de España, isleña, de Isla Canaria, se asentaron en la zona de San Cristóbal con el marido, que era Ñico, que coleccionaba cajitas de fósforo. Yo no sé qué se habrá hecho de esas cajitas, pero tenía las ponían una arribota y llegaban hasta el techo, las hileras de cajitas de fósforo. Imagínate cuánto valdría eso ahora, cajitas de principios del siglo pasado, no, sí, y de finales del entonces anterior. Sí. Y entonces, allí hicieron como una pequeña carnicería y él ayudaba a los mambises, les daba comida. Por lo cual lo cogen preso y lo mandan para Ceuta, donde muere y Tata nunca más lo puede ver. Ella se queda con 4 hijos y empieza la reconcentración de Wheeler. Esa mujer arranca con los 4 hijos a pie huyendo a la reconcentración y atraviesa todo, incluida la trocha María en Majana, para llegar a La Habana y asentarse ahí en La Habana y sobrevivir después en La Habana. Yo hago una novela que estoy trabajando que ella llegue precisamente cuando la explosión de Maine. Entonces la hago desde la reconcentración de Wheeler, ese periodo hasta la explosión del Maine. Tú sabes que en esta pentalogía tuya, tú hablas de que te lo inspiró el Juan Cristóbal de Román Roland. Pero cuando yo la leí, que por cierto no la leí con continuidad, la leí... Bueno, esa era una de las ideas, que se pudiera leer en cualquier otro. La leí con diferentes. Luego en mi mente sí le di el orden que llevaba después que la leí. Pero sinceramente tu obra me recuerda a Marcel Proust. Bueno, es casi un elogio eso, pero... Sí, me lo recuerda. Pero naturalmente cuando yo empecé, cuando yo la concebí, no había leído a Proust. Después sí lo leí, claro, desde luego. Es la memoria constante, la memoria que no descansa, la memoria que vuelve, y la recuperación del tiempo. La recuperación del tiempo. Ahí está Marcel Proust. El tiempo que no se va, el tiempo que tienes en tus manos y el tiempo que no quiere pasar hacia el futuro. Porque hay algo en esto, y esto lo vi yo a través de Tavi, el personaje, porque tu obra, como lo de cualquier escritor, puede tener varias lecturas, varias interpretaciones. Tavi no quiso ir más allá. Llegó un momento que ya no quiso ir más allá. Era demasiado, había perdido demasiado. Ya no podía más, estaba roto por dentro. Sí. Es lo que pienso yo. ¿Tienes alguna ruptura tú por dentro entonces? No, yo estoy vivito y coleando y estoy bien. Ya a veces yo lo superé todo ya. ¿A través de la literatura tú has superado todo eso? Sí, de la vida misma también, sí. Después que logré salir hice muchas cosas. Se nos va el tiempo y hay algo que no quiero dejar de mencionar, y es tu obra escrita a 3 manos, porque son tus hermanos Nicolás, Juan y tú. Habanera fue. Es una obra preciosa. Fue un homenaje a nuestra madre que falleció en el año 95. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Nos reunimos e hicimos un libro, cada uno hizo una historia sobre ella. ¿Cuántos libros y le llamamos Habanera fue. ¿Cuántos libros tienes escritos, José? Albertina, y te digo la verdad, yo no lo sé. Como 20, yo no llevo la cuenta. Hemos visto en pantalla que han salido los libros, pero no hemos podido contabilizarlo. Yo no lo he contado. También tengo uno aquí que es mío y lo puse para que saliera en pantalla, que aquí eres editor, poesía exiliada y pateada. Y es como tú no dejas perder la memoria. Aquí hay estos creadores, que son 6, 7 murieron trágicamente y algunos desconocidos prácticamente, y tú los rescatas. O sea que... Y viste qué poder tiene esa poesía. Poema extraordinario. Nos quedan 3 minutos y tú necesitarías 1 hora y pico para hablar contigo, sinceramente. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti Cuba? Cuba
aparte de un infierno, es como una herida que no cierra, está ahí abierta, lacerando. Tú la miras y no puedes hacer nada. Sí, porque no hay nada peor que ser trasplantado por fuerza. Y los exiliados fuimos trasplantados por fuerza. Tú sabes que yo soy un lector de Leonardo Sciascia, este escritor italiano. Me gustan sus obras. Y él tiene un pensamiento que yo te lo aplico a ti muchas veces. Y me lo aplico yo, somos exiliados. Hay dos errores que un hombre jamás debe cometer. El primero es irse de su país. El segundo, volver. Solo en memoria se puede volver. ¿Qué más tienes que decirnos, mi querido amigo? No, que volviendo a la cosa de Cuba, que bueno, llegar aquí al exilio tuvo la ventaja de que pudo hacer cosas que nunca había podido hacer en Cuba, ni soñarlas. Como por ejemplo viajar, ir a otros países, conocer cosas que siempre había querido conocer. Como por ejemplo el mundo griego, estar en Grecia, estar en Delfos, estar en Micena. Son lugares con los que yo soñaba de niño. Si me hubiera quedado allá no hubiera podido. Denis Fortún me pregunta a mí en la entrevista que cómo me imagino yo en Cuba si no me hubiera podido ir. Y yo se lo resumo en una palabra: ahorcado. Volviste a Tabi. Volviste a Tabi. Ahorcado. Volviste a Tabi. ¿Qué es la muerte para ti, José? Bueno, no pienso en ella mucho. No pienso en ella. Uno nace, tiene que morir. Algo natural. No la deseo, pero no le tengo miedo tampoco. Te he oído decir que el único que le temes al dolor. Al dolor sí le tengo miedo. Que pueda anteceder a la muerte. José, se nos acaba el tiempo. He quedado inconforme. Me perdona, pero he quedado muy inconforme. No alcanza el tiempo para hablar tanto de tu obra y de tu vida. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 30 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia.